Muy buenos días, alumnos, esperando que se encuentren muy bien. Los saludo en este día lunes, frío día lunes, en el cual comenzamos la semana. Llegamos de un fin de semana largo, por lo tanto sé que es un poco más difícil retomar el ritmo, pero hay que darse ánimo, hay que comenzar nuevamente, y qué mejor que con un poco de poesía. Vamos a continuar con la unidad que estamos viendo, que es del género lírico, y del contenido que comenzamos a ver la última clase antes de la clase de comprensión lectora, que es las figuras literarias. El objetivo de esta clase será comprender e identificar las figuras literarias presentes en textos líricos. Para comenzar, recordando algunos conceptos, que lo que eran las figuras literarias. Las figuras literarias como finalidad tienen la de manifestar los sentimientos, estados de ánimo y visión del mundo del hablante lírico. Son mecanismos usados tanto en la lírica, en la poesía, pero que también son utilizados en el lenguaje cotidiano e incluso en la publicidad también se ocupan mucho para hermosear el lenguaje, darle un realce y que esto capte la atención de los posibles compradores. Y estas figuras literarias son estudiadas por la retórica, fueron estudiadas por la retórica, que es una disciplina que proviene de los tiempos de los griegos, que utiliza el lenguaje de manera particular para captar la atención del receptor en distintos ámbitos de la vida. La clase pasada vimos 4 figuras literarias que eran el símil o comparación, la metáfora, la hipérbole y la personificación. A raíz de esto les di 3 extractos de unos poemas para que ustedes cumplieran el reto de analizarlos y ver qué figuras literarias podían encontrar. Al respecto, vamos a ver los 3 fragmentos que se dieron la clase pasada. Recuerden, no era una tarea obligatoria, pero sí era un reto para que ustedes pusieran pudieran ensayar lo que estábamos viendo. Estos 3 textos son los siguientes. El primero de Óscar Castro dice así: por el valle claro lo despedirán, tréboles y alfalfas de verde mirar, aguas del estero tirar un cantar, por el campesino que nunca vio el mar. Básicamente las figuras literarias que podemos encontrar acá en este texto son la personificación. ¿Dónde las encontramos las personificaciones? En la primera estrofa, recuerden que un conjunto de versos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 versos, este conjunto de versos se le llama estrofa, eso lo vimos hace 2 clases. Y aquí encontramos una personificación donde dice tréboles y alfalfas lo despedirán. ¿Por qué es una personificación? Porque la personificación es básicamente atribuirle características humanas a tanto objetos de la naturaleza, o sea, seres de la naturaleza, animales u objetos. El mismo procedimiento ocurre en la estrofa siguiente, donde dice aguas del estero dirán un cantar. Sabemos que los tréboles y las alfalfas no pueden despedir a la persona, eso solo lo hacen los humanos, y las aguas del estero tampoco pueden cantar. Eso solamente lo hacen los humanos, así que es una personificación. También podríamos encontrar figuras literarias al analizar, no sé, el verso de verde mirar, pero eso ya tendríamos que introducirlo en una clase siguiente y para que no nos confundamos en esto que ya hemos visto, dejémoslo así. Aquí también para recordar algunos elementos otros que hemos visto del género lírico, tenemos que en este extracto la actitud del hablante, la actitud lírica que predomina, ¿cuál sería? Por supuesto que la enunciativa. ¿Por qué? Porque básicamente está narrando de alguna manera está refiriéndose a lo que aparece en el contexto. No está hablando de cómo se siente él porque el campesino nunca vio el mar o porque lo van a despedir, sino que no está hablando desde sus sentimientos, sino que lo que ocurre de una manera más bien tendiente perdón chicos, tendiente a lo objetivo, a lo que pasa. Continuemos con el siguiente extracto.
Y aquí, como verán, no aparece de manera explícita el hablante lírico. Continuamos. Tenemos el segundo extracto que dice así: hace ya tantos siglos que nací emparedado, que me olvidé del mundo, de cómo canta el árbol, de la pasión que enciende el amor en los labios, de si hay puertas sin llaves y otras manos sin clavos. Aquí, en primer lugar, en los dos primeros versos encontramos la figura literaria de la hipérbole. ¿Y qué era el hipérbole? ¿Lo recuerdan? La palabra asociada, hay una palabra muy clara para asociarlo. La hipérbole básicamente es la exageración, cuando se exagera algún rasgo, alguna circunstancia para realzarle aquel efecto emocional que tiene el verso. El hablante generalmente siente un amor tan desmesurado que lo dice en una exageración tremenda. Aquí, en estos versos dice: hace ya tantos siglos que nací emparedado. Esto es triste, hace ya tantos siglos que nací emparedado. Nadie vive más de un siglo. Por lo menos hay personas que pueden vivir 100 años o algo más de 100 años. Eso puede ocurrir, pero más de 200 años, eso no se da en la realidad, por lo tanto es claramente una exageración. Nadie puede vivir más de un siglo, varios siglos, muchos siglos. Nacer emparedado, si no saben, emparedado es estar encerrado entre paredes. Lo triste de estos versos, se dan cuenta, hace ya tantos siglos que nació entre cuatro paredes. Una exageración tremenda. Y más abajo dice que me olvidé del mundo, de cómo canta el árbol. El mismo procedimiento del extracto anterior de Óscar Castro. Aquí tenemos una personificación porque los cantos, al igual que la agua de los esteros, no cantan. Y aquí lo que podríamos encontrar en las actitudes líricas es una actitud más bien carmínica, donde expresa sentimientos. Si bien hay algunos extractos que pueden considerarse más bien enunciativos, porque de alguna manera como narra lo que le pasa, también está el componente emocional a flor de piel, donde saca su interioridad el hablante lírico. Y lo mismo que decía anteriormente, aquí podríamos hacer un examen más exhaustivo y encontrar muchas más figuras, pero para efectos de lo que estamos aprendiendo, mejor no tratar de abarcar tanto. Y por último, el último extracto que vimos la clase pasada, que se los dejé como reto, dice así: cuando mi hermana la invitó y yo salí a abrirle la puerta, entró el sol, entraron estrellas, entraron 2 trenzas de trigo y 2 ojos interminables. Remarqué el verso donde sí dice entraron 2 trenzas de trigo. ¿Para qué? Para demostrar esta figura literaria. La que es la metáfora, que la vimos en la clase pasada. ¿Por qué una metáfora? Entraron 2 trenzas de trigo. ¿A qué se puede referir con 2 trenzas de trigo? En este extracto habla que fue invitada una persona y que entró a la casa. Y esta persona traía 2 trenzas de trigo. ¿A qué se puede referir? Si hacemos una comparación implícita, no explícita como en la comparación, el color del trigo puede sugerir al color de cabello de la persona que entró. 2 trenzas de cabello, al nombrarlas como trenzas de trigo, el trigo, la particularidad de su color, se asemeja al color del objeto al cual se está refiriendo, del objeto lírico. Por lo tanto, ahí funciona la metáfora, se ocupa un elemento para referir a otro, de manera implícita, sin conectores, sino más bien por medio de asemejar las cualidades. Continuemos. Ahora vamos a ver las figuras literarias presentes en esta clase, que van a ser 5.
La primera de estas es la anáfora. ¿En qué consiste la anáfora? Básicamente en repetir una palabra o conjunto de palabras al comienzo de una frase o verso. Los ejemplos acá son bastante claros. Oh luna que me guiaste, oh luna amable compañera, oh luna mi eterna viajera. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano están rodando por el suelo. No perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Básicamente, y ojo con esto, una anáfora es cuando se repiten al comienzo de una frase o verso. Anoten esta definición y subrayen muy bien donde dice al comienzo. Y recuerden que puede ser una palabra o un conjunto de palabras. En este primer ejemplo tenemos dos palabras, o luna, o luna, o luna. Más abajo tenemos temprano, 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 solamente una palabra. Y más abajo, no perdono, no perdono, no perdono, dos palabras. ¿Ven? Puede ser una palabra o pueden ser un conjunto que se repiten al inicio. Al inicio, siempre tiene que ser al inicio para que sea una anáfora. Al inicio de los versos. Continuemos. Tenemos también la antítesis. ¿Qué es una antítesis? El nombre quizás le sugiere, lo debe sugerir, porque es como anti, conceptos diferentes, opuestos, claramente. Expresa el contraste que existe entre dos ideas opuestas. Yo no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Tenemos palabras claves aquí. Corto, largo. Ideas totalmente contrapuestas. No son lo mismo, son lo contrario. El amor y el olvido. El amor se refiere a un estado en que la relación amorosa está en plenitud, están viviendo su amor. Y por otro lado, el olvido, que es cuando ya se terminó la relación, están olvidando, están viviendo su duelo después de su relación. Por lo tanto, son dos conceptos totalmente opuestos también. Eres como la rosa de Alejandría, colorada de noche, blanca de día. Aquí básicamente tenemos la diferencia entre día y noche. Día y noche, conceptos opuestos, y también colorada y blanca. Algo con mucho color y algo pálido, sin color. También hay dos ideas contrapuestas. Siempre que en un poema, en un verso o en un conjunto de versos encuentren estas ideas contrapuestas que se dan en la misma idea, va a ser una antítesis. Reiteración. El nombre lo dice muy bien, al igual que la comparación también da mucho a entender de qué se está hablando. La reiteración es una repetición, una reiteración de una o varias palabras en los versos. El ejemplo es bastante claro. Huye luna, 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 salid fuera sin duelo, salid sin duelo, lágrimas corriendo. ¿Cuál es la gran diferencia con otra figura literaria que vimos hace 2 diapositivas, que era la anáfora? ¿Cuál es su gran diferencia? Piénsenlo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. La diferencia es que la reiteración, las repeticiones se dan al interior de los versos. En cambio, en la anáfora se daban al comienzo. Reiteración y anáfora son repeticiones de palabras, pero en la anáfora son en distintos versos al inicio de estos. En cambio, en la reiteración se dan en los versos, pueden ser en uno, en varios versos, pero siempre al interior de los versos. Continuemos. Otra de las figuras literarias es la aliteración. Bastante interesante esta figura literaria que tiene que ver con aspectos fónicos, con aspectos de sonido, que es la repetición de 2 o más sonidos iguales o parecidos en varias palabras consecutivas de un mismo verso, estrofa o frase. A diferencia de la reiteración, aquí lo que se repiten no son palabras, son sonidos dentro de las palabras. Algunas letras, algunos sonidos que se van repitiendo, algunas sílabas. Por ejemplo, veamos esto. El ruido con que rueda la ronca tempestad.
ruido, rueda, ronca. Y también tenemos con, que, ronca. ¿Se entiende? Que hay sonidos como el ruí, el rue, el ron, que son bastante similares. El sonido de la letra R que se remarca, que se repite, y el con, que, ronca. Esos sonidos se suelen repetir y al final va generando una suerte de imagen, una suerte de idea de que los sonidos van proyectando. Muchas veces hacen esta reiteración de sonidos hacen referencia a lo que se está hablando para reforzar esta cualidad, lo que se expresa en los versos. Y vamos con la última de las figuras literarias del día de hoy. Recuerde que son 5 las que vamos a ver hoy día. Es bastante sencilla. Se llama onomatopeya y que la vemos en muchos lugares, en el lenguaje cotidiano, la vemos hasta en los cómics. Básicamente reproducir distintos tipos de sonidos, generalmente o de la naturaleza o de objetos, algún golpe, algo. Esto a través de palabras utilizadas. En este caso en los versos, en los poemas, pero también, como les decía, se ve en otras circunstancias, en la vida cotidiana. Veamos el ejemplo para que nos quede más claro. Ejemplo: kikiriki, estoy aquí, decía el gallo colibrí. ¿Cuál es la onomatopeya en esto? Es el kikiriki. Básicamente se está se está diciendo una palabra que hace referencia a cómo cantan los gallos. Kikiriki. Puede ser el guau guau de un perro, puede ser el tic tac de un reloj. Las onomatopeyas también se dan en los cómics. Recuerden que muchas veces en los cómics, entre las viñetas, aparecen estos paf, y escrito con palabras algunos sonidos que dan a entender que hay golpes, que hay caídas, algún objeto que suena. Eso es una onomatopeya. Y eso lo pueden encontrar en múltiples versos. Y lo vamos a ver más adelante. Recuerden que esta es la clase explicativa de estas figuras literarias, pero esto lo continuaremos viendo, lo vamos a trabajar. Ahora continuaremos, vamos a ver un poema, un análisis de un poema de Mario Benedetti, del escritor uruguayo Mario Benedetti, que estaba incluido en la guía que vimos, que les envié la clase anterior, o la clase anterior a la anterior, para ser más preciso. Pasemos a ver el poema. Este poema se llama No te salves y comienza así: no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Continúa este poema. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero partamos analizando un poco lo que tenemos hasta ahora. En primer lugar, decir que este poema se separa en dos partes. Si hacemos un análisis interno del contenido, podemos separarlos en dos partes, y la primera de estas es lo que acabamos de leer. ¿Qué pasa en esta parte del poema? Básicamente, el hablante lírico, que no aparece de manera explícita, pero sí le está hablando durante todos estos versos a un tú. ¿Cuál sería, por tanto, la actitud lírica que está asumiendo el hablante lírico? Por supuesto que la apostrófica, donde le habla un tú, está estableciendo una suerte de inicio de diálogo, ¿verdad? Se está refiriendo todo el tiempo a una segunda persona, un tú, segunda persona gramatical, y básicamente lo que hace, le está dando, de alguna manera le está aconsejando: no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo. ¿Qué significa congelar el júbilo? El júbilo es la alegría. Que no congele la alegría, no pierda la alegría, claramente. No quieras con desgana, hay que querer con pasión, no con desgana. El desgano
convierta la vida en algo monótono. No te salves ahora ni nunca no te salves. Básicamente con la idea de no te salves, es decirle, no te quedes en un lugar de confort sin vivir la vida intensamente. No te encuadres, no vivas una vida tan sin pasión, una vida tan cuadrada, ¿verdad? No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No te quedes en ese rincón tranquilo, sino que vive una vida sin calma, más enérgica, con pasión, como les decía recién. ¿Qué mecanismos ocupan estos versos? Básicamente, la anáfora. En primer lugar, dice: no congeles el juicio, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. La figura predominante en estos versos ha sido la anáfora. Recuerden la reiteración de una o más palabras al inicio de los versos. Y aquí podemos encontrar: no dejes caer los párpados pesados como juicios. Un símil, una comparación. ¿Qué está comparando? Los párpados pesados con los juicios de valor, con aquellas ideas, con aquella, de alguna manera, cuando se juzga algo, cuando uno da una opinión de alguna manera un tanto peyorativa sobre algo, en este caso, o una opinión muy tajante, eso se le atribuye esta característica de ser algo pesado, y se compara esto con los párpados pesados de cuando uno tiene sueño. Recuerden que uno dice: tengo los párpados pesados, para decir que alguien tiene sueño, o que uno tiene sueño, respecto a lo que decía. Luego, abajo de eso, tenemos un verso que dice: no te quedes sin labios. Básicamente, el recurso acá, la figura literaria que no hemos visto en esta clase, pero me voy a dar la libertad de decirla, que es una metonimia, un recurso por medio del cual se refiere a un objeto o una cualidad de un objeto por medio de la asociación a otro elemento asociado a ese objeto. No lo expliqué muy claro, pero pensémoslo. A ver, veamos. No te quedes sin labios. ¿A qué se estará refiriendo de quedarse sin labios? Se refiere a algo que tiene directa relación con los labios y con la boca, que es la voz. Ese es el recurso que está utilizando, para que le quede más claro, porque la explicación no fue muy buena. Está refiriéndose a un elemento relacionado, la voz, a otro elemento, con otro elemento que son los labios que forman parte de la boca, de donde sale la voz. Eso es una metonimia, y que lo vamos a ver más adelante, pero en este momento era solo para mencionarlo, para ver un poco los mecanismos que utilizaban este poema. Continuemos. Acá tenemos la segunda parte de estos versos de este poema. Dice: pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Hasta ahí. A ver, no lo leamos más. Si se dan cuenta, aquí viene un conector adversativo que dice: pero sí. Y todo lo que dijo que no se hiciera, ahora está diciendo: y si haces esto, y si haces esto, y si haces esto. Básicamente repite los mismos versos, pero dando a entender ahora que sí los está haciendo, y que sí los hace. Si existe la posibilidad de que lo haga. Aquí ocupa el mecanismo de la anáfora nuevamente. El y se repite al principio de cada verso.
aunque también podríamos considerarlo otra figura literaria que veremos en una próxima clase. Aquí básicamente ya todo lo que dijo que no se hiciera, ahora existe la posibilidad de que se haga, de lo que el hablante le dice al objeto lírico que no, a quien está interpelando a través de esta actitud apostrófica. Este objeto le dice: ya, si haces todo esto, y aquí encontramos los dos últimos versos. Dice: entonces no te quedes conmigo. Si haces todo esto que yo te aconsejé que no lo hicieras, y que tú, si es que lo estás haciendo, no te quedes conmigo. A partir de eso, si hacemos un análisis, podemos interpretar que el hablante lírico básicamente le está hablando a una persona de mucho cariño y de mucha cercanía para él, y posiblemente lo más posible sea que él esté hablando a su amada, a una pareja, por decirle: oye, mira, vive la vida intensamente, vívela así, no ames con desganas, no vivas a medias solamente en un rincón de tranquilo del mundo, sino que vive con soltura, con pasión. Y si no lo vas a vivir así, entonces no te quedes conmigo. Esto puede ser perfectamente lo que le dice una persona a su pareja. ¿Se comprende? Entonces, básicamente, esa interpelación tiene por propósito darle a entender cómo quiere que viva la vida y cómo pueden funcionar juntos. Esa es la interpretación que he hecho en este análisis de este poema. Ustedes pueden decirme lo que piensan, o pueden pensarlo ustedes, quizás pueden sacar un nuevo sentido a esto. Recuerden que la lírica da para comprenderla desde múltiples sentidos. Este es el análisis de este poema que hemos visto el día de hoy. Recuerden, actitud apostrófica y un hablante lírico que le habla a su amada. Continuemos. Ahora a modo de regalo lector, los invito a ver un video de YouTube donde básicamente se declama, se canta un poema del poeta chileno de Licantén, Pablo de Roca. Este poema se llama Fuego Negro. Lo van a encontrar en YouTube. Les adjunto el link para que lo puedan encontrar de una manera casi musicalizada. Y la idea es que ustedes lo vean, o sea, no vean, sino que escuchen y saquen las conclusiones que puedan sacar. No tienen que hacer un análisis. Esto no es una tarea, ojo, tómenlo como un regalo. Ustedes lo escuchan qué les parece, qué ideas les sugiere, qué es lo que puede estar diciendo, y yo en la próxima clase voy a referirme a ese poema en particular. Eso sería, chicos. Esto es abierto para que ustedes lo vean y lo puedan disfrutar, ojalá. Y ahora, para terminar, esto sería cómo vamos a terminar con esta actividad abierta, y nos veremos el día de mañana en una nueva clase donde retomaremos todo esto y profundizaremos y veremos más ejemplos. Espero que se encuentren muy bien y que tengan una buena tarde. Hasta luego. El link de la clase estará adjunto en este PowerPoint, así que ojo con eso.